Para resolver este problema, tenemos que ocupar las propiedades básicas de los logaritmos. Antes de empezar a operar, vamos a restringir apropiadamente para que no se nos indefina ninguna expresión. Entonces tenemos, primero, x dentro de una raíz. Esto significa que el argumento de una raíz, como sabemos, tiene que ser mayor o igual que 0. Pero también tenemos la x en la base y en el argumento de varios logaritmos. Esto significa que x tiene que ser mayor estricto que 0. ¿Qué más podemos notar? Tenemos en esta expresión de acá arriba que 3 raíz de x está en la base del logaritmo. Como sabemos, la base del logaritmo tiene que ser positiva, pero además tiene que ser distinta de 1. Entonces, dividiendo, tenemos raíz de x distinta de 1/3. Y elevando al cuadrado, x es distinto de 1/9. De esta segunda expresión de acá abajo, tenemos lo mismo, que la base tiene que ser distinta de 1 para que no se indefina. Entonces x es distinto de 1/3. De esta otra expresión de acá, tenemos que la base 2x tiene que ser distinta de 1, por lo tanto x tiene que ser distinto de 1/2. Lo único que nos falta ver es que esta expresión del denominador no se haga 0, para que no se nos indefina. Pero sabemos que esto siempre se cumple porque nunca nos va a dar 0, ya que logaritmo de 3x en base 2 igual 0 no tiene solución. 3x elevado a 0 nunca me va a dar 2. Entonces descartamos esa posibilidad. Así que el intervalo de restricción finalmente son todos los números reales positivos descontando los valores 1/2, 1/3 y 1/9. Ahora que tenemos restringido, podemos comenzar a operar. Entonces, teníamos esta expresión, logaritmo de 2 en base 3 raíz de x, dividido el logaritmo de 2 en base 3x, más logaritmo de 2 en base 2x por logaritmo de 2x en base 1/3, igual 0. Entonces vamos a ocupar la propiedad del cambio de base y vamos a pasar todos estos logaritmos por conveniencia a la base 2. Entonces, arriba vamos a escribir logaritmo de 2 en base 2 dividido en logaritmo de 3 raíz de x dividido en base 2. Abajo tenemos logaritmo de 2 en base 2 dividido en logaritmo de 3x en base 2. Sabemos que logaritmos de igual base e igual argumento son iguales a 1. Entonces se nos simplifica enseguida esta expresión. A la derecha tenemos logaritmo de 2 en base 2 dividido en logaritmo de 2x en base 2. Nuevamente, arriba tenemos 1. Y ahora acá tenemos logaritmo de 2x en base 2 dividido logaritmo de 1/3 en base 2. Y esto igualado a 0. Como sabemos que estas expresiones son distintas de 0, podemos simplificar. Así que ahora nos queda una expresión mucho más sencilla. Tenemos 1 dividido en logaritmo de 3 raíz de x en base 2, y esto dividido por 1 dividido en logaritmo de 3x en base 2. Y esto sumado con 1 dividido en logaritmo de 1/3 en base 2, igual 0. Ahora entonces, usando propiedades de la división de fracciones, tenemos logaritmo
de 3x en base 2 dividido el logaritmo de 3 raíz de x en base 2, sumado con 1 dividido el logaritmo de 1/3 en base 2. Así que este otro número lo vamos a pasar restando al otro lado. Nos va a quedar menos 1 dividido el logaritmo de 1/3 en base 2. Ahora, sabemos que por propiedad del logaritmo, esta expresión, logaritmo de 1/3 en base 2, como tenemos una división dentro del logaritmo, 1 dividido en 3 se puede escribir como una resta de logaritmos. Es decir, logaritmo de 1 menos logaritmo de 3 en base 2. Pero logaritmo de 1, como sabemos, es 0. Entonces simplemente nos queda menos 1 dividido en menos logaritmo de 3. Entonces esto es 1 dividido el logaritmo de 3 en base 2. Entonces tenemos esta expresión. Logaritmo de 3x en base 2 dividido el logaritmo de 3 raíz de x en base 2 igualado a 1 dividido en logaritmo de 3 en base 2. Así que multiplicando tenemos logaritmo de 3x en base 2 por logaritmo de 3 en base 2 igual a logaritmo de 3 raíz de x en base 2. Como este número está multiplicando el logaritmo, puede quedar en el exponente. Entonces queda como logaritmo de 3x elevado a logaritmo de 3 en base 2. Y todo eso dentro del argumento de este logaritmo. Esto igual a logaritmo de 3 raíz de x en base 2. Ahora entonces podemos aplicar función exponencial en base 2. Y nos va a quedar, por propiedad del logaritmo, logaritmo de 3 en base 2 por 3x igual a 3 raíz de x. Multiplicando por 1/3 tenemos logaritmo de 3 en base 2 por x igual a raíz de x. Elevando al cuadrado nos queda logaritmo de 3 en base 2 al cuadrado por x cuadrado igual a x. Y si pasamos la x restando, nos queda x cuadrado por logaritmo de 3 en base 2 al cuadrado menos x igual 0. Factorizando, tenemos x factor de logaritmo de 3 en base 2 al cuadrado por x menos 1 igual a 0. Entonces aquí tenemos dos posibilidades, de que x sea igual a 0 o que x por logaritmo de 3 en base 2 al cuadrado sea igual a 1. Descartamos de inmediato la primera posibilidad, puesto que sabemos que x no puede ser 0. Entonces, x debe ser igual a 1 dividido en logaritmo de 3 en base 2 al cuadrado. Entonces, para calcular esta expresión, podemos usar la propiedad del cambio de base de nuevo, pero no nos va a dar un valor exacto. Entonces tenemos logaritmo de 3, lo vamos a pasar a la base natural, en base e, dividido en logaritmo de 2 en base natural. Y esto al cuadrado. Entonces x es igual a 1 dividido en logaritmo natural de 3 dividido en logaritmo natural de 2. Esto nos da aproximadamente 1,58. Si lo elevamos al cuadrado, nos queda entonces aproximadamente 2,51. Y esto nos da aproximadamente 0,39. Entonces este es el valor aproximado de x.